Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos cómo está la atención de nuestros compatriotas en el exterior y nos vamos a quedar en el Istmo Centroamericano. Vamos a Costa Rica hoy, un país hermano con el cual compartimos muchas costumbres y mucho en común. El señor embajador de Honduras acreditado ante pueblo y gobierno de Costa Rica, el doctor Carlos Aguilar, está con nosotros. Ahora mismo, ¿cómo está la situación de nuestros compatriotas en esta nación centroamericana? ¿Cómo se está sobrellevando el tema de la pandemia? Bueno, usted es médico y enfrentó dificultades en Honduras y ahora de salida de la pandemia en Costa Rica. Comparte, doctor Aguilar, estos conceptos que ya el mundo va de salida de este virus que nos cobró tantas víctimas y que nos cambió la historia del orbe. Buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer saludarlos desde Costa Rica. Efectivamente, la situación de la pandemia en este hermano país ha tenido matices muy similares en algunos aspectos y en otros radicalmente diferentes. En términos generales, el país vive un momento hacia la disminución, tanto en el número de casos como en la desescalada de medidas de prevención, el caso específico de la mascarilla o cubreboca, donde a través de un decreto presidencial de parte del presidente Chávez, quien tomó posesión hace apenas unos días, el 8 de mayo, ha decidido, se ha girado instrucciones para que ya su uso no sea obligatorio. De hecho, en los espacios públicos abiertos ya poca gente lo utiliza y algunas instituciones autónomas todavía requieren el uso del cubreboca, el caso de las universidades públicas y algunas que otras organizaciones. El pueblo hondureño que reside en Costa Rica pues no se ha visto mayormente afectado en términos particulares, no tenemos reportes de casos graves de compatriotas hospitalizados o que requieran atención médica específicamente para el COVID. Y por otro lado, destacaría yo las medidas que en términos de la educación pública y privada el gobierno de Costa Rica implementó. Por ejemplo, aún en el auge de la pandemia, más o menos en marzo, abril, mayo del 2021, 2020-2021, los jóvenes escolares siguieron asistiendo a las escuelas, aún sin vacunas, aún sin conocer mucho de lo que sabemos ahora, la educación no se detuvo. Y esto desde luego significó un enorme avance en comparación a lo que vivieron muchos países, incluyendo Honduras, donde el sistema escolar se vio severamente afectado y la transmisión de las clases a través de los sistemas digitales, pues todos sabemos que en Honduras fue sumamente complicado, precario en algunas zonas, y eso yo diría que marca una diferencia enorme entre la situación respecto al COVID entre estos dos países hermanos. Ese proceso de recuperación de la economía en Costa Rica es, de acuerdo a los registros que tenemos en la región, el más avanzado de Centroamérica. ¿Hacia dónde marcha y cuál es la tendencia que, bueno, en su caso como médico advierte en la población costarricense? Bueno, hay dos aspectos importantes. El primero es que acaba de asumir un nuevo gobierno que implementará sus medidas en términos de desarrollo económico, de políticas fiscales, de acciones para reducir la brecha fiscal, que de acuerdo a las informaciones que hemos observado es quizás el mayor reto que tiene Costa Rica. Y desde luego el otro aspecto importante es qué ocurre en la economía a nivel mundial. De todos es conocido que la situación en Europa entre Rusia y Ucrania ha tenido un efecto dominó
prácticamente sobre la mayor parte de las economías del mundo y que los precios del petróleo tienen un impacto directo en la economía de todas las naciones y particularmente de países vulnerables, en este caso los países del área centroamericana. Y yo diría que estos dos factores o estas dos circunstancias marcarán el inicio, o mejor dicho, el destino o el curso de la economía en Costa Rica. Hay una gran expectación, obviamente, por las medidas que vaya a tomar el nuevo gobierno. Existe también una clara presencia de la participación ciudadana. En este caso, el gobierno, mejor dicho, la Asamblea Legislativa, es gobernada por un partido de la oposición y todo indica que se llegarán a grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas, sociales y económicas del país para lograr ese anhelado crecimiento económico que, al igual que Honduras, es precisamente la base en la cual se puede definir el desarrollo de nuestros países. ¿Y cuál ha sido la reacción de la población en temas fundamentales que, de hecho, aquí en nuestro país, doctor Aguilar, no hemos arrancado con esa presencialidad puntual en áreas específicas? El tema de la educación. Costa Rica históricamente nos ha llevado años luz frente a lo que estamos viviendo en nuestro país con el pendiente de arrancar las clases a nivel superior. En esta área, ¿cómo está avanzando Costa Rica? Bueno, las instituciones universitarias privadas, algunas de ellas todavía están en la modalidad virtual. Sin embargo, una gran cantidad de universidades públicas ya asisten a sus clases de forma presencial, logrando con eso pues una mayor integración en el proceso docente estudiantil. Sin embargo, cabe señalar que con las consecuencias del aumento de los precios del petróleo y con el objeto de disminuir el consumo de combustibles y de energía en general, se están planteando algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la posibilidad de reducir el número de días laborables en la semana, es decir, trabajar solo 4 días, pero trabajar 10 horas diarias y descansar 3 días en vez de los 2 días tradicionales que se descansan, y combinar esto con diferentes horarios de acceso a los trabajos particularmente del gobierno. Y en el tema de la educación, fortaleciendo siempre la modalidad virtual para tratar de evitar el desplazamiento en los vehículos, en los buses, en los taxis, etcétera, todo con el objetivo de reducir la factura petrolera y el consumo de energía en términos generales. Yo también destacaría que, tal como usted lo decía, Rosendo, Costa Rica tiene una larguísima tradición en el tema de educación, poniendo, yo diría, esto como su activo más importante, y a diferencia de lo que ocurrió en Honduras en los últimos años con el gobierno anterior, la educación fue y sigue siendo el pilar, yo diría, más importante de la sociedad costarricense, y alrededor de ese pilar se ha podido construir el desarrollo en salud, en economía, en turismo, en deporte, en cultura, y es por eso que es importante, a mi juicio, aprender de las lecciones de países hermanos que han avanzado en este tema de la educación, y ojalá Honduras, y no lo dudo, bajo el liderazgo de la presidenta Castro y el secretario de Educación y los demás líderes también del magisterio y padres de familia, debemos de llegar a un enorme acuerdo nacional para que la educación avance y no se estanque, y que logremos recuperar en la medida de lo posible el enorme atraso y desfase que hubo producto de la pandemia. Muy bien, está con nosotros directamente desde San José, Costa Rica, el embajador de Honduras ante pueblo y gobierno costarricense, Carlos Aguilar. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Con La Chica ganas al derecho y al revés, y además premios por las series. Una serie de 50,000, otra serie de 30,000 y 2 series de 20,000 lempiras. Con La Chica ganas más.
Seguimos esta noche al banquillo con el embajador de Honduras en Costa Rica, Carlos Aguilar. Doctor, bueno, usted destacaba de las medidas que se están tomando en el tema de los costos de los carburantes en esta nación hermana. ¿Qué ejemplos se deben tomar para trasladarlos a nuestro país y enfrentar esta crisis global que marca una tendencia a la continuidad por lo que estamos registrando en Europa del Este? Bueno, yo diría que Honduras debe de implementar medidas que van de lo simple a lo complejo, como el uso de bombillas LED, el ahorro particular que cada hogar tiene que hacer, las industrias, etcétera, etcétera. Esas son las medidas sencillas que cuando se suma produce un efecto muy positivo. Hay otro aspecto importante en el que Costa Rica también ha avanzado mucho y sé que Honduras también empieza a dar esos primeros pasos y se refiere fundamentalmente a la electromovilidad, es decir, la implementación de los vehículos eléctricos. Hay un proyecto de cooperación triangular entre Alemania, Costa Rica y Honduras en el tema de la electromovilidad y estoy seguro que esta deberá ser una enorme apuesta hacia el presente de cara hacia el futuro para que Honduras también poco a poco vaya dejando su dependencia crónica de los combustibles, particularmente los derivados del petróleo. Y en este sentido, por ejemplo, acciones acá en Costa Rica como la adquisición de flotas vehiculares importantes, una gran cantidad de unidades en empresas como el ICE, que es el equivalente a Londutel que nosotros tenemos, solo que acá es una empresa sumamente poderosa, o algunas otras instituciones del gobierno que adquieren vehículos eléctricos y de esta manera empiezan a hacer esa transición entre los vehículos movidos por combustible tradicional a los vehículos eléctricos. Por otro lado, hay enormes inversiones en el cuidado del medio ambiente que al final se traducen también en ahorros directos en el consumo de energía. Hay una enorme promoción de la energía limpia, proyectos que son ya emblemáticos acá y que en Honduras también hay algunos esfuerzos como el de la bandera azul, que es una calificación que el Estado le da a las empresas, a las escuelas, a las universidades que tienen medidas de mantenimiento o de conservación del medio ambiente y que les da beneficios fiscales y les da, digamos, ventajas competitivas frente a empresas que no tienen este tipo de acciones. Por cierto, doctor, Costa Rica es uno de los países ejemplos para el mundo en la generación de energía limpia o energía a bajos costos. En estos programas de interconexión de la región centroamericana a nivel de la embajada, ¿cómo se está trabajando para suplir necesidades en el resto de la región a precios competitivos, a valores que nos permitan aquí a los hondureños no estar cargando con una de las facturas de energía e incluso la factura petrolera de las más altas de la región centroamericana? ¿Hay posibilidades de intercambio en el marco de aumentar las balanzas comerciales que perfectamente se podrían llegar a estos rubros? Sin duda alguna. Yo pienso que el giro histórico que el gobierno de Honduras ha dado al aprobar el Congreso Nacional la histórica reforma a la ley de energía le va a permitir al país volverse no solo más competitivo en términos de adquirir energía limpia y lograr que los precios se reflejen en la factura de cada una de las familias hondureñas, sino también tener las posibilidades de exportar energía y poder competir con los demás países de Centroamérica en el suministro de energía. Tenemos instrucciones precisas de la presidenta Castro, del canciller Reina, de promover estos acercamientos que ya se han empezado a dar y creo yo que esto va a ser una enorme oportunidad de inversión de capital
para promover justamente estas energías limpias que son altamente no solo eficientes, sino que son muy valoradas también por los países de gran ventajas y muchas posibilidades a los países que tienen compromisos con el medio ambiente, que buscan avanzar en temas tan importantes como este. La descarbonificación en nuestro país es otro de los grandes temas puntuales que está en la agenda binacional entre Honduras y Costa Rica, que es otra de las grandes obligaciones que tenemos como embajada junto a las autoridades hondureñas de reavivar y retomar esta agenda nacional que quedó, pues, diríamos, inactiva producto de la pandemia, pero que vamos a impulsarla ahora con la llegada al poder del presidente Chávez acá en Costa Rica y desde luego con la llegada al poder de la presidenta Castro en Honduras. Bueno, sabemos de la credibilidad que tiene el Instituto de Energía de Costa Rica, el Instituto de Seguridad Social, más allá de toda esa inversión que se tiene por parte del Estado, ¿cómo se genera la protección para el inversionista extranjero a nivel de Costa Rica, para tomarlo como ejemplo en la región, para ver cómo se atrae en estos momentos de dificultades para la región la mayor cantidad de inversión extranjera, bajo el entendido que sus recursos serán protegidos por el propio Estado, doctor? El punto clave es la seguridad jurídica. La estabilidad democrática de la que goza Costa Rica le ha permitido tener esa garantía para los inversionistas que, dicho sea de paso, por ejemplo, en el área del turismo hay inversiones realmente muy importantes de capital extranjero. La independencia de poderes, Rosendo, hace que el Poder Judicial, aún con todas las debilidades o defectos que puede tener cualquier sistema, goce de un enorme prestigio a nivel internacional, y esto hace que la inversión extranjera, que los capitales extranjeros sientan la confianza y la tranquilidad de poder invertir en un país que no conoce de golpes de Estado, de un país que tiene una sala cuarta constitucional donde los reclamos de las personas naturales y jurídicas son atendidas con prontitud, de un país que no destituye magistrados por caprichos políticos, y eso hace entonces que esta imagen de un Estado democrático atraiga capitales extranjeros. Recordemos, Rosendo, que Costa Rica es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y solo esta mención nos debe de dar la medida de la percepción que se tiene a nivel mundial de la seguridad jurídica que goza este país hermano. Creo que Honduras tiene que trabajar en ese sentido, y estoy seguro que con las reformas que vendrán pronto en la elección de los nuevos magistrados o la nueva fiscalía, si es que no ocurre antes, le ayudará al país a fortalecer y a estabilizar, pero sobre todo a transmitir ese mensaje de que Honduras vive una nueva etapa, vive un cambio histórico donde la seguridad jurídica tiene que ser un factor común denominador en todas las acciones que el Estado implemente, y de esta manera poder atraer ese capital extranjero tan importante para un país como el nuestro. ¿Y cómo nos están viendo la relación con sus pares dentro del servicio exterior de lo que está pasando en Honduras, de las dificultades que se viven? Y no debemos apartarlo, doctor Aguilar, de temas como el narcotráfico, la independencia de poderes que tanto se pregona porque existe. ¿Qué dicen los embajadores y los ciudadanos de sociedad costarricense y extranjeros con los cuales intercambia opiniones de la nueva administración de Honduras? Es muy interesante, Rosendo, y he tenido la agradable sorpresa
de poder escuchar a embajadores de otros países o representantes de misiones permanentes de organismos multilaterales, que el hondureño es muy bien visto en Costa Rica como altos ejecutivos, como gente que trabaja en la industria de la construcción, incluso personas que trabajan en el servicio doméstico, hasta por supuesto los deportistas que son altamente valorados por la sociedad costarricense. Y esa imagen que se tiene del hondureño acá en Costa Rica se transmite a un país o a un gobierno, en el caso del gobierno de la presidenta Castro, que ha dado muestras muy claras desde el comienzo de su gestión, que está tratando de reposicionar a Honduras en un lugar que nos permita poder decir y poder expresar en los foros internacionales que somos un país democrático, que somos un país respetuoso de los derechos humanos, que somos un país que lucha frontalmente contra el flagelo del narcotráfico. Quiero ser muy sincero, mucha gente nos ha preguntado sobre el tema del expresidente Hernández, ahora detenido en Nueva York, y hemos tenido que dar pues algunas explicaciones. Para muchos de ellos son situaciones inverosímiles, les cuesta mucho entender cómo un Estado pudo haberse involucrado desde el más alto nivel, arrastrando instituciones como las Fuerzas Armadas o la policía, pero hemos expresado, les hemos dicho que Honduras está cambiando, que Honduras está en una nueva etapa de su quehacer institucional, y bueno, hemos recibido con entusiasmo también las palabras de muchos representantes de organismos internacionales que nos han dicho que darán toda la apertura y toda la colaboración a un país que está luchando por meterse otra vez a la lista de esos países democráticos, a esos países que respetan su constitución y que lucha fundamentalmente por el bienestar de su pueblo. Y ojalá que esto lo podamos lograr, Rosendo, porque si hay algo que ayuda a traer inversión extranjera, a traer proyectos de cooperación, es justamente un Estado democrático, un Estado que muestre un respeto irrestricto a las leyes, y esperemos que el esfuerzo que se está haciendo de parte del gobierno de la presidenta Castro se materialice en estos hechos. Es decir, doctor, se tiene claro que hay dificultades para traer capital extranjero a nuestro país. Incluso aquí hay capital nuestro que tiene sus altos ahora mismo de arriesgar recursos por las circunstancias que está viviendo el mundo. Me hablaba de esa triangulación que la han encontrado con la cooperación alemana para llegar a nuestro país. Es posible que, viendo los crecimientos que tiene Costa Rica en áreas puntuales como el turismo que tanto destaca, se aproveche para que Honduras se sume a esos grupos y verdaderamente se explote el turismo en Honduras, que para muchos es de lejos mejor que el de Costa Rica, pero allá son más astutos, vamos a decir, saben venderse mejor, proyecta mejor su país y desde luego no arrastra los lastres que han tenido que cargar Honduras en los últimos años. Realmente uno se sorprende, Chendo, el valor de los pasajes, por ejemplo, de Costa Rica al resto de los países de Centroamérica. Hemos encontrado a veces tarifas de 50, de 75, y esto indudablemente pone a Honduras en una situación de enorme desventaja, partiendo que los boletos aéreos, como usted lo decía, alcanzan valores realmente inalcanzables, que mucha gente prefiere ir a otros destinos turísticos. Yo creo que la industria del turismo tiene que ir concatenada, alineada, articulada con una serie de medidas que ayuden en temas como desde el precio de los boletos aéreos hasta la formación constante y yo diría que sostenida de recursos humanos en turismo. Uno a cualquier lugar que vaya acá en Costa Rica
la gente que atiende, la gran mayoría es bilingüe, tiene una capacidad de comunicación enorme y hace que el turista pues se sienta bien. Yo creo que Honduras tiene la materia prima, tenemos el país, sus montañas, sus ríos, etcétera, pero también gente que sabe y quiere atender a la gente cálida, gente buena, gente pacífica, y Honduras tiene que aprovechar ese material humano que estoy seguro que con formación, educación puede llegar a competir y está a la altura de cualquier país que tenga niveles elevados en la industria del turismo. Muy bien, está con nosotros el doctor Carlos Aguilar, embajador de Honduras en Costa Rica. Una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Carlos Aguilar. Balanza comercial promedio entre 150 y 200 millones de dólares. Quizás hay muchas variaciones a raíz de la pandemia. ¿Cuáles son las metas que se han fijado? Porque lo primero que hay que ver es el Istmo Centroamericano, recordando, doctor, el famoso mercado común centroamericano, y luego ver más allá y seguir con nuestro gran socio comercial Estados Unidos en una muy buena relación de comercio. ¿Qué metas hay para Costa Rica y ahora mismo qué vendemos y qué compramos? Bueno, déjeme decirle, Rosendo, que en Costa Rica hay, digamos, unos 6 a 7 empresarios muy fuertes hondureños, o sea, son empresas muy fuertes en el área centroamericana que tienen ya inversión importante acá en Costa Rica, no así en Honduras, donde la mayor parte del comercio que hay son importación y no generación de empleos directos, a diferencia de lo que ocurre acá. Creo que uno de los grandes retos es justamente tratar de que esa balanza comercial se equipare y se equilibre, y ojalá que Honduras pudiera atraer mucho más capital de empresarios costarricenses para tratar de generar empleo en el caso de Honduras. Costa Rica exporta hacia Honduras una gran cantidad de productos, particularmente alimentos, lácteos, productos eléctricos, productos de aluminio, algunos materiales de construcción y también tecnología. Hay empresas tecnológicas de capital costarricense también que están en Honduras y que o que tienen su capital creo que Honduras puede perfectamente tratar de equiparar esa balanza comercial. Y justamente, como le decía hace unos minutos, la agenda binacional entre los dos países tendrá y será reactivada para precisamente promover ese intercambio comercial que nos permita empezar a generar más inversión de Costa Rica hacia Honduras. Esto se va a lograr, como decía inicialmente, con la garantía de un Estado democrático, de un Estado pacífico, de un Estado que respeta las leyes, y esperemos que eso pueda ser reafirmado con la reactivación o con los convenios que están pendientes de firmar por parte de los dos presidentes, para lo cual estamos trabajando desde el primer día que llegamos acá para tratar de acercar estos países hermanos y, por supuesto, reactivar esa agenda que nos permita llevar no solo proyectos de inversión, Rosendo, sino también una amplia agenda que tenemos, especialmente en salud, educación y en medio ambiente, que son los temas que han quedado plasmados en esta agenda. ¿Y no le genera algún grado de preocupación a ese empresario, a ese inversionista costarricense en el desplazamiento de productos hacia Honduras y también en la ruta que tiene hacia países como el mismo Salvador, aunque aquí utilizan de pronto la ruta de Nicaragua, pero también hacia Guatemala, con tantas manifestaciones de tomas aquí en el país y dificultades en el acarreo, sobre todo cuando hablamos de productos perecederos, doctor?
Indudablemente, Rosendo, esto es uno de los grandes desafíos que tiene la región centroamericana, porque al igual que en Honduras, en Nicaragua pues se han vivido también momentos complicados, El Salvador con el tema de la inseguridad y lo mismo pasa en Guatemala. Yo creo que Centroamérica tiene problemas en común que ojalá puedan la mayoría de estos ser enfrentados de manera regional. En el caso de Honduras, por supuesto, la inestabilidad en el sector transporte, sobre todo el transporte pesado, es un tema que tiene que solucionarse. Estoy seguro que quienes están liderando de parte del gobierno de Honduras las conversaciones y los acuerdos tendrán la habilidad suficiente para llevar tranquilidad y paz a este sector. Y por el otro lado, los empresarios del transporte pesado, el tema de la participación de los grandes empresarios de los combustibles también. Tenemos todos los hondureños que llegar a grandes acuerdos. Creo que el país no se merece momentos de inestabilidad después de lo difícil que ha sido el tema de la pandemia y después de haber estado en una situación realmente catastrófica en términos fiscales. El paso de los huracanes ETA y OTA también ha tenido un gran impacto en las economías y ojalá que el país pueda ponerse de acuerdo a lo interno para luego tener entonces la capacidad de poder negociar y poder precisamente atraer esa inversión extranjera y en el caso del transporte terrestre pues desde luego que haya paz y que haya la tranquilidad de que el transporte pesado va a poder circular sin ningún problema. Y advierten esta relación que tiene en los meses ya de vivir en Costa Rica, que tenemos una nación centroamericana abierta con el resto de los países, que ya no existe aquel divorcio con el resto de la región, porque eso se ha planteado siempre, que Costa Rica ve más hacia el sur, hacia Europa o el salto directo a los Estados Unidos, pero que hay muy poca relación con el resto de los países de la región. ¿Se da ya ahora una mayor comunicación, una mejor relación entre Costa Rica y el Triángulo Norte y el mismo Nicaragua? Sin duda alguna, Chendo, yo creo que los tiempos han cambiado y los países y las sociedades van también evolucionando. El presidente Chávez incluso hizo un anuncio a finalmente un embajador de Costa Rica, cosa que no se daba desde hace muchos años, como una muestra precisamente de ese acercamiento, de esa necesidad o ese espíritu integracionista que recorre nuevamente Latinoamérica y esperemos que Centroamérica no sea la excepción. Creo que los problemas, como usted bien lo mencionaba, como el narcotráfico, el tema del medio ambiente, el tema de la crisis del petróleo, tienen que tener un enfoque regional, un enfoque de todos los países de Centroamérica para tener la capacidad y tener más posibilidades de enfrentarlo de una manera exitosa. En Costa Rica también es la sede de muchos organismos multilaterales del que Honduras forma parte y no me queda la menor duda de que con el paso de los días iremos cada vez encontrando mayores coincidencias y estoy seguro que la integración centroamericana va a avanzar de manera expedita en beneficio de la mayoría o de todos los pueblos de Centroamérica. Me llamó la atención que me haya mencionado el trabajo doméstico, que tiene mucha aceptación el hondureño y más la hondureña allá en Costa Rica, lo que certifica que es una sociedad trabajadora y responsable la nuestra. Así es, el servicio, las compatriotas que están trabajando en el servicio doméstico son realmente cotizadas, Rosendo, tienen una fama de que cocinan muy bien, de que son cálidas, respetuosas. Pues usted sabe, tiene un valor importante en las familias y yo creo incluso que mucha gente no sabe que hay la posibilidad de emigrar acá y encontrar oportunidades son más difíciles hacia el norte, me refiero hacia Estados Unidos,
Y efectivamente, quiero decirle incluso, Rosendo, que he identificado un equipo de futbolistas, catrachas, que la mayoría de ellas trabajan en el servicio doméstico. Son un equipo muy famoso aquí en Costa Rica, le cuento. Bueno, y aquí otra consulta que va con mucha relación a lo que ocurre con estas actividades de hondureños. ¿Cómo están los salarios? Bueno, el salario acá en Costa Rica en comparación con el de Honduras es cerca de un 40% más elevado. Hay un respeto irrestricto hacia el salario mínimo y los beneficios sociales. Prácticamente la totalidad de las personas tienen acceso a la Caja Costarricense del Seguro Social, y esto, por supuesto, si los salarios elevados, también produce como consecuencia una enorme estabilidad y yo diría, un importante apoyo del Estado a la atención de la salud, puesto que los costarricenses, incluso los extranjeros, y pongo como ejemplo la migración nicaragüense, los migrantes nicaragüenses gozan en su casi totalidad de todos los beneficios que la Caja Costarricense del Seguro Social ofrece. Está garantizada la atención en salud a todos los niveles, y esto, por supuesto, tiene un enorme impacto en los salarios, pero la gente goza del Seguro Social. Las empleadas del servicio doméstico, el vendedor de la calle, la gente que limpia vidrios, es decir, la mayor parte de las personas tienen acceso a este tipo de servicios. Muy bien, está con nosotros el doctor Carlos Aguilar, embajador de Honduras en Costa Rica. Vamos a una pausa, ya regresamos. 2 millones. Sí, 2 millones de lempiras te trae en mayo la Grande de Lotería Nacional. Adquiere la Grande en Banrural, Bantrap, Proamérica, Airpad, Carrión y nuestros vendedores autorizados. Seguimos al banquillo con el doctor Carlos Aguilar directamente desde San José, Costa Rica. ¿Cómo están las especies fiscales y todos estos apoyos que van con frecuencia a buscar los hondureños en el extranjero? La experiencia que usted ha vivido a nivel de la embajada en atenciones, en orientación, ¿cómo está? Esto, doctor, porque cuando este tipo de inquietudes se trasladan por parte de los hondureños que están en Estados Unidos, es de un fracaso en el servicio exterior. ¿Costa Rica qué reporta? Bueno, nosotros tenemos una enorme demanda diaria de compatriotas solicitando particularmente el nuevo documento de identidad nacional. Hemos implementado e impulsado como embajada procesos de enrolamientos extraordinarios. Estuvimos un fin de semana en un lugar particular fuera de San José enrolando compatriotas. Luego lo hicimos igual acá en San José, con una afluencia increíble de compatriotas. Hemos comparado inclusive el nivel de personas que hemos enrolado con otras ciudades de Estados Unidos, guardando por supuesto las proporciones en relación a la población, y hemos tenido realmente resultados que son récord para nosotros, y esto indudablemente nos da la pauta de la necesidad que tenemos de eficientar aún más lo que ya estamos haciendo. Para esto hemos pedido la colaboración directa del canciller Eduardo Enrique Reina, del director, del comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, don Oscar Rivera, y ambos nos han dado todas las facilidades para ello. Estamos pronto a iniciar, hemos solicitado y ojalá se nos facilite esa posibilidad de ser el primer país de Centroamérica que pueda emitir el nuevo pasaporte electrónico, para que nuestros compatriotas puedan tener ese documento mucho más seguro ahora y de manera más expedita. Es un gran reto el que tenemos. El personal en la embajada
no tenemos todavía el número de personas que quisiéramos que hubiese, pero con los recursos que tenemos y con el apoyo de Cancillería hemos logrado ir poco a poco dando respuesta a esa situación. El año pasado, Rosendo, en el gobierno anterior, se hicieron algunos esfuerzos de enrolamiento y todavía pues hay muchos compatriotas que no han recibido su documento de identidad nacional. Esperemos que en los próximos días vamos a estar entregando ese documento de personas que se enrolaron en septiembre, octubre del año pasado, para que puedan contar con ese documento acá en Costa Rica y poder hacer los trámites necesarios que se hace con este documento tan importante para todos los compatriotas. Con el registro de la nueva identificación de Honduras, ¿cuántos hay? Que por lo menos los tiene por escrito pendientes de recibir. Bueno, tenemos gente en lista que ha hecho citas para poderse enrolar y tener su documento de identidad nacional. Yo calculo que hasta la fecha debemos de llevar cerca de unas 200, 250 personas en los últimos 60 días y esperamos que este número se va a duplicar o triplicar en los próximos meses, dado que ahora estamos en un lugar mucho más accesible, estamos implementando la elaboración, o mejor dicho, el poder solicitar citas a través de la página web de una manera más expedita, y esto nos va a permitir modernizar y usar las tecnologías a favor de la atención eficiente del público. Así que esperamos que los compatriotas que deseen estos documentos tengan la facilidad a través de estas herramientas tecnológicas y pues ir avanzando en ese trámite tan engorroso que puede significar hacer una llamada telefónica, esperar que alguien le conteste, hacer una cita que puede llevarse mucho tiempo, pero con el uso de la tecnología esperamos que esto sea mucho más rápido y eficiente. Bueno, hay un tema en el cual también Costa Rica nos ha superado con anticipación a nosotros. La transparencia y la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra la corrupción. De años atrás se observó un secretario general de la Organización de Estados Americanos que fue detenido, expresidente de Costa Rica. Este tema, ¿cómo lo manejan ellos que puede ser un ejemplo para nuestro país en este momento que buscamos los apoyos externos a través de una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción que se espera llegue pronto a nuestro país, doctor Aguilar? La institucionalidad, Rosendo. La fortaleza de sus instituciones hace que la impunidad sea mínima si lo comparamos con otros países y por supuesto cuando uno voltea a ver o recuerda lo que ha pasado en Honduras no puede menos que sonrojarse ante las carencias enormes que han existido en este tema de la seguridad, de la lucha contra la corrupción. Ahora mismo hay cerca de 9 o 10 alcaldes que fueron suspendidos por actos de corrupción que están bajo investigación del Ministerio Público. La persecución del delito, como usted bien lo señalaba, alcanzó 2 expresidentes y, por supuesto, el fortalecimiento de las instituciones pasa por procesos de selección transparentes, procesos de elección de funcionarios que son basados pues, en méritos, más allá de que no hay sistemas perfectos para la selección de las personas. Creo que esa fortaleza que tienen las instituciones les permite justamente luchar de una manera más transparente y más eficiente contra la corrupción. Hay corrupción en todos lados, indudablemente. Pareciera esto es algo inherente al ser humano. Pero una cosa es la impunidad y en este sentido, pues yo pienso que Honduras está dando ese enorme paso también de traer ahora esa comisión de lucha contra la corrupción con el apoyo de Naciones Unidas y estoy seguro que esto va a ayudar también a fortalecer lo que usted
usted anteriormente me preguntaba sobre cómo nos ve el mundo y qué necesitamos para que haya inversión extranjera. Pues precisamente la garantía de que se va a aplicar la justicia, de que se va a luchar de manera frontal contra la corrupción. Esto yo creo que son elementos clave. La selección en Honduras de personas que van a estar o que ya están al frente de la lucha contra la corrupción, el caso de el ministro, el doctor Edmundo Orellana, el caso del Procurador General de la República, el abogado Manuel Díaz Galeas y otras personas más que gozan de altísima credibilidad, pueden darle ese cambio, ese giro que se necesita al frente de estas instituciones para tener una lucha eficiente contra la corrupción. Y de cambios en cuanto a penas, doctor, en cuanto a castigo a responsables, ¿deberá tomarse como ejemplo países de la región? Le cito esto por lo que ocurrió recientemente con un caso que ustedes como médicos en su momento lo señalaron aquí en nuestro país, la compra de los hospitales móviles, donde se invirtieron más de 46 millones de dólares y solo hay un detenido y con una pena que en menos de una década lo tendrá libre. Realmente el caso de los hospitales móviles es un caso emblemático de corrupción y creo que nadie puede creer que dos personas únicamente hayan estado involucradas en una situación de semejante barbaridad, de esas cientos de miles de dólares que se despilfarraron y se perdieron. Creo que este será un ejemplo y un caso de estudio y indudablemente las organizaciones que luchan precisamente contra la corrupción y en áreas tan sensibles como la salud deberán de intervenir indudablemente, porque este es un hecho que no solo llenó de vergüenza a todo un país, sino que el despilfarro de esos recursos, en mi opinión, provocaron probablemente la pérdida de muchas vidas humanas al no contar el país con los recursos que se necesitaban para cosas tan elementales como los equipos de bioseguridad para el personal de salud. Realmente es sorprendente y defraudante pensar que no se hará una justicia como todos esperábamos. Ojalá que las investigaciones continúen y que, poniendo como ejemplo lo que decíamos anteriormente, lo que ocurre en otros países, el caso de Costa Rica, que la impunidad y que la capacidad de investigación del Ministerio Público sea lo suficientemente fuerte para poder llegar hasta las últimas consecuencias y poder deducir las responsabilidades dentro del marco de la ley. Yo creo que Honduras tiene una enorme oportunidad de poder limpiar su cara en términos de justicia, de democracia, de respeto a los derechos humanos, e indudablemente este será un caso que ojalá nos permita dar un ejemplo de investigación y por supuesto de buscar a los responsables intelectuales de este descalabro y de esta situación tan dramática que se vivió con el tema de los hospitales móviles. Doctor Aguilar, le agradezco por su tiempo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchos saludos. El embajador de Honduras en Costa Rica, Carlos Aguilar, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.